Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal? Si es la primera vez que llegas a este canal, quiero presentarme, soy Carla, encantada de que hayas hecho clic en este vídeo y si eres uno de los recurrentes de cada miércoles, quiero darte la bienvenida una semana más. En el vídeo de esta semana tenemos un preguntas y respuestas, como bien dice el título. Hace ya bastante que hicimos el presunciones sobre mí, así que quería hacer este, que es diferente porque ya no es solo qué piensa la gente sobre mí, sino cualquier tipo de pregunta de cualquier índole. Yo dejé ahí la cajita para que la gente se sintiese libre de preguntar lo que fuera. ¿Dónde pregunté? ¿A qué seguidores pregunté? A mis seguidores de Instagram, que supongo que ya os ha salido por aquí mi usuario, o os va a salir o os está saliendo. Y bueno, pues os dejo por aquí esa red social también porque bienvenidos seáis por allí también si queréis estar ahí, interactuar, todo lo que queráis. He hecho una recopilación, aquí está, y he puesto preguntas aleatorias, he ido mirando a ver, he cogido al azar, no he estado escogiendo ni nada de esto y voy a ver si consigo contestarlas todas en el tiempo que dure este vídeo, que espero que no se alargue mucho porque si no es que es un poco coñazo, así que queremos evitar los coñazos, por favor. Intentaré ir lo más rápido que pueda y bueno, pues estas son solo algunas y es cierto que vi que algunas se repiten bastante, así que vamos a empezar. Si preguntáis por qué las tengo en una libreta es simplemente porque estoy grabando con el móvil, que funciona muchísimo mejor que la cámara que tengo últimamente, así que aquí estamos. La primera pregunta que tengo es ¿cuál fue el mejor y el peor momento de tu vida? Empezamos fuerte, hijos, que bueno, también es verdad que he elegido yo el orden, así que bueno. Tengo 25 años, creo que es como muy poco tiempo en una vida para decir cuál ha sido tu mejor y tu peor momento. Evidentemente en mi lecho de muerte pues diré cosas bastante diferentes a lo que pueda decir ahora, supongo. Pero es que mejores momentos creo que no me puedo quedar con alguno. El nacimiento de mis hermanos, el nacimiento de todos mis primos, logros personales que he tenido, en plan graduarme en el instituto, graduarme en una carrera universitaria, que es algo que previamente a ese punto nunca pensé que iba a hacer. El conseguir estudiar lo que yo quería estudiar, es que no lo sé, la verdad, son muchas cosas. El conocer a mis amigos, el cuadrar el universo para que yo les conozca. Y el peor, pues por desgracia tengo que decir las pérdidas que he tenido, los amigos o los familiares que se me han ido en este tiempo. La verdad yo creo que eso es lo peor que te puede pasar en la vida porque es la única cosa que realmente no tiene solución. La siguiente pregunta que tengo es ¿viaje preferido o plan preferido para hacer con alguien que no conozco mucho? Viaje preferido, pues creo que voy a hacer una elección, esto es un poco trampa, pero viaje preferido que he hecho yo sola, creo que ha sido Formentera. Yo solo he viajado a París, a Londres y a Formentera. Y es que de verdad, me lo pasé tan bien en Formentera. Y no bien en París o en Londres, sí que es verdad que tienes mucho que visitar. Londres sobre todo porque era la primera vez que iba. París ya había estado más veces, entonces pues otras cosas diferentes o volver a sitios que me gustan mucho. Pero es que Formentera fue 4 días de estar yo sola, de un relax y una paz mental y ir a la playa, hacer nada, ponerme morena, luego irme al hotel. Además es que era octubre ya, se hacía de noche relativamente pronto, pero luego yo que sé, estaba por la noche, me llevé el ordenador además por un tema de universidad, pero es que además luego eso, me ponía una película, cenaba yo sola tranquilamente, el momento eso, desayuno, coger una bici para ir a alguna playa, no sé, es que es verdad. Con poca gente interactué yo en ese viaje, eso es verdad, pero me lo pasé tan bien, me disfruté tanto todo ese tiempo para mí misma, para mí sola, que 1000 veces lo repetiría. Y viaje favorito que he hecho con alguien, es que es complicado, podría decirte Disneyland París con 6 años, porque seguro que fue un highlight de mi infancia increíble. Es que también te podría decir pues un viaje que hice a Ibiza a casa de mi tía con mis amigos, me lo pasé tremendamente bien, estuvo muy guay. También cuando me fui con ellos a Malta en el viaje de fin de grado, por también lo que era cerrar un ciclo y todo lo que vivimos ahí, que fue, vamos, un cúmulo de circunstancias que es que yo me meaba. De hecho tenéis un vídeo, os voy a dejar por aquí la etiqueta por si lo queréis ver, que no es tipo vlog ni nada de eso porque no tenía yo pensado por aquel momento abrirme el canal, pero bueno, es un resumen del viaje que quise hacer porque me parecía muy buen recuerdo. Y plan para hacer con alguien que no conozco mucho, pues creo que lo mejor que se puede hacer es quedarte y tomarte unas cañas, porque en el cine no se puede hablar, comiendo o cenando pues estás comiendo, es un poco incómodo, así que
para conocerse lo mejor es tomarse unas cañas, yo creo. La siguiente pregunta que tengo es cómo describiría a mi pareja ideal. Creo que es un poco cliché esto de la pareja ideal, porque es que puedes tener una idea preconcebida en tu cabeza, luego llega una persona que te hace y te lo vuelca todo y todo se va al garete. Creo que esto va un poco por impulsos. Esa persona que llega y que te transmite X cosas o que te hace sentir a gusto y ya está. Pues de físico olvídate, porque eso ya... ¿qué te voy a cantar? Una persona con la que te sientas cómodo siendo 100% tú, con la que te sientas a gusto, que puedas hablar de cualquier tema, que no tengáis ningún tabú, ni tengas miedo a decir nada por que te pueda llegar a decir, que no tengas miedo de pensar diferente que esa persona, porque es que ahí está la riqueza del ser humano, que no todos somos iguales, que sea tu pareja pero que también sea tu amigo, que no haya diferencias, que te puedas sentir cómodo si estáis en silencio, no sé, creo que es bastante básico, pero es una base clave. Y si tiene coche, pues es broma. Me preguntan también qué consejo le puedo dar a alguien que quiera ser periodista. Siéntate, mijo, que te cuento. Querer ser periodista implica querer estudiar periodismo en la situación en la que estamos a día de hoy. Por lo menos así lo concibo yo. Ya que hay una carrera, pues chico, especialízate en ello, ¿no? Y luego está esta cosa del intrusismo laboral, que lo mismo tienes tú un don y todo el mundo te quiere contratar. Pero para los que hemos estudiado la carrera, pues pica un poquito. Así que a estudiar. A estudiar, porque tu don, si lo tienes, no lo vas a perder. Y una vez dentro ya de la carrera y de los estudios, te diría que si tienes vocación periodística como tenía yo, vas a llegar allí con unas expectativas que se van a caer en el minuto 1, porque no va a ser lo que esperabas en cuanto a lo mejor a temario, asignaturas, cosas que hay que hacer. Al final acaba siendo una carrera que tienen que rellenar 4 años y 40 asignaturas por lo menos de cosas que tú tienes que hacer para que te den un papelito que diga que eres periodista, que yo lo tengo encima del armario porque no tengo dónde colgar. A pesar de eso, tú no te desanimes, tú sigue, porque te hacen una criba en los primeros años para que la gente largue. Por lo menos os estoy hablando desde mi experiencia con el plan de estudios que yo tuve y todo esto, que cada cosa es un mundo. Pero yo te recomendaría que en esos 4 años intentes estar en contacto con el periodismo de alguna manera, de cualquier forma como puedas, y que no pierdas la esperanza y la ilusión. También luego en el momento de buscar trabajo es una cosa complicada, que no cae del árbol y que está la cosa como está. Pero oye, si es de verdad lo que te gusta, si de verdad tienes una vocación por ello, inténtalo. Que luego si tienes que acabar trabajando en un Mercadona, en un supermercado, en un colegio, en un ayuntamiento, en cualquier sitio, pues no pasa nada. En un bar nos hacemos camareros todos, no pasa nada, pero tú por lo menos no te vas a quedar con esa cosa del easy y que hubiera pasado si hubiera estudiado periodismo, así que yo animo siempre a por lo menos intentarlo. Tengo otra pregunta que me dice cómo superar una pérdida, qué consejo le doy yo a una persona que quiera o que necesite superar una pérdida. No sé a qué tipo de pérdida se refiere, pero yo deduzco que será a lo mejor una persona de tu entorno, una persona que tú querías y que ha fallecido tristemente. Por mucho que me duela, intento... me doy mi tiempo y lloro todo lo que tengo que llorar y todo lo que necesite, porque al final es sano, porque es necesario. Pero intento ir rápido a lo positivo, a quedarme con los momentos que viví con esa persona, con lo que me ha aportado, con todo eso bueno, que me da mucha más paz que pensar en cosas negativas, en que no lo voy a ver más, en que no voy a tener una conversación, que claro que eso duele si te paras a pensarlo, pero prefiero quedarme con todas las veces que he hablado con esa persona, todas las veces que le he abrazado, todas las veces que le he dicho que le quiero. Y por lo menos pensar que, pues mira, esto es una fase a la que todos vamos a llegar en algún momento, así es la vida, y que bueno, pues en algún más allá que exista, como lo queráis pensar, yo sí pienso que algo hay, ya nos reencontraremos cuando nos llegue el momento. La siguiente pregunta es que cuánto mido, que no parezco muy bajita, pero que tampoco muy alta. Pues soy un minion, hijo de mi vida, te lo digo, 1,55 y da gracias, 1,56, por ahí anda la cosa, pero vaya que tapón forever, pero no pasa nada, oye. Las mejores esencias vienen en frascos pequeños, decía alguien. Volvemos al periodismo porque me preguntan que qué hubiera estudiado si no hubiera estudiado periodismo. Me hubiera flagelado toda la vida, para empezar. Porque es lo que os dije antes, que al final si tú tienes una cosa aquí, no te puedes quedar con el easy. Entonces seguramente a día de hoy estaría rucu, pensando que hubiera sido de mí si hubiera estudiado periodismo. Pero, de no poder haber estudiado periodismo por X circunstancia, me hubiera gustado hacer mis opciones aquí en la Universidad de Oviedo, magnífica, maravillosa, que es más de ciencias que de otra cosa. Mira, sin haberlo deseado me ha salido un pareado. Pero, era una cosa de, bueno, pues estudio historia del arte, puede ser. En segundo de bachiller había dado esa asignatura, me había gustado mucho, la verdad. También tenía la opción de magisterio infantil,
Y pues otra opción que tenía a lo mejor era hacer algo relacionado con el diseño de interiores, que eso sí que me gusta, la verdad, pero pienso que con cursos y cosas se puede complementar muy bien, igual que lo del wedding planner, que también es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, pero no estudios universitarios como tal, hubieran sido otro tipo de módulos o cursos o cosas así, que lo mismo me iría mejor que me va ahora. Nunca se sabe, nunca se sabrá. Otra pregunta que tengo es que si escribiría un libro. Pues sí, lo escribiría encantada. Y de hecho es una idea que siempre me ha rondado y es una cosa que tengo aquí a mi padre con el rocurucu todo el rato de Carla escribe el libro, Carla escribe el libro, Carla escribe el libro. Que pobre mi padre, que sé que está viendo esto y que luego me va a querer dar una colleja. Lo siento, papá. Pero es que siempre le contesto lo mismo a él también. No me gustaría hacer un libro porque sí y escribir de cualquier cosa, y yo tengo mucha imaginación y me rondan mil historietas la cabeza, pero pienso, es que esto se parece a aquello, o es que esto ya está muy visto. y algún día pues me llegará alguna que diga yo, esta es la mía. Y cuando llegue pues ya me pondré. La siguiente pregunta dice, nombres de tus hijos. Deduzco que lo que me quieren preguntar es nombres futuros o qué nombres le querría poner yo a mis hijos, porque hijos no tengo. No sé si no lo habéis notado. Pero si se refiere a qué nombres les pondría a mis hijos, pues tengo ya desde hace años una lista en la que voy quitando, poniendo nombres y no debería decir esto porque luego vais a llegar y me lo vais a robar. Estoy consultando la lista de nombres para que no me falte ninguno, porque no la tengo yo muy fresca, que hace mucho que no la actualizo. Nombres de chicos que me gustan: Tiago, Leo, Luca, Álvaro, Denver. Nombres de chicas que me gustan: Valeria, Ariadna, Elsa, Julia, Grecia, Olimpia, Roma. Fin. Lo siguiente que me preguntan es que si me gusta ser la prima mayor. Pues mira, soy la prima mayor y soy la hermana mayor, así que es una cosa que en mi caso, por lo menos en mi familia, es como ser la hermana mayor de todo el mundo. Y bueno, pues la verdad que yo lo llevo muy bien. Yo ese papel lo asumí desde el primer momento, que vamos, de vicio. Que cualquier cosa que yo me implico, que yo les riño, que yo voy y les digo y les aconsejo y les llevo y les traigo y les digo yo todo. Y la verdad que me gusta mucho ser la persona a la que pueden acudir si quieren. Y bueno, pues yo lo llevo muy bien, la verdad. Yo no sé cómo lo llevarán ellos, ni cómo llevarán que sea yo, pero bueno, a mí por lo que me llega por el pinganillo, creo que están contentos con mi labor, que a veces pues estarán hasta aquí de mí. Pero es que a veces yo también estoy hasta aquí de ellos, Ojo. Luego me preguntan qué coche tengo. Pues ninguno. Yo coche no tengo, pero uso muchísimo el coche de mi abuelo, porque no lo usa prácticamente para nada, entonces yo sí. Es un Citroën ZX. Y si no tengo ese, pues puedo usar el de mi padre, que es un Terrano. Sí, un Terrano, creo que se llama así solo. Y luego tengo el de mi madre, que también de vez en cuando lo cojo, que es un Citroën C3. En fin. ¿Qué coche me gustaría a mí tener? Pues un Range Rover, hombre, no. Pero, pues no. La siguiente pregunta dice, ¿te gustaría vivir sola? A mí me da un poco de respeto. Pues sí, me encantaría, la verdad. O sea, tengo muchas ganas. Yo recordemos que me he pasado 4 años estudiando en Madrid. Y ahí pues compartía pisos, siempre en los pisos en los que he estado, así compartido. Que muy bien, la verdad. Pero yo ahora mismo me veo que si yo me voy de mi casa, pues no es para compartir con alguien. Que yo a mis amigos los quiero mucho, pero ya sería para vivir yo sola, alone. Y mi familia y mis amigos que vengan cuando quieran. Bueno, algún día a lo mejor me apetece estar yo sola, pero vaya, que yo en la casa mía. El independizarme es como el siguiente paso en la vida, ¿no? Entonces pues nada, cerca de los 26 ya pues pienso, oye, pues estaría bien, ¿no? La siguiente pregunta es, si no vivieras donde vives, ¿dónde vivirías? Pues si no viviera donde vivo, viviría posiblemente en, si te refieres dentro de Asturias, Avilés, Oviedo, Gijón. Eso lo tengo muy claro, yo es que soy más urbanita que nada. Que me puedo tirar 3 meses en un pueblo sin ningún tipo de problema. Pero yo tener mi casa en una ciudad. Si te refieres a España, pues vamos un poco por lo mismo. Y pues te diría Madrid, te diría Barcelona. Y ya si te refieres a nivel internacional, pues chico, es que hay muchísimas. Yo que sé, no me importaría vivir en Los Ángeles, no me importaría vivir en Nueva York, no me importaría vivir en Australia, en Sydney, no me importaría vivir en Londres, París tampoco me importaría, Roma, no sé, todas estas ciudades así, grandes capitales, pues a todas. La siguiente pregunta es si cambiaría algo de mí, de mi físico o de mi personalidad. Hombre, pues como todos, yo me miro al espejo y digo, pues cambiaría esto, o haría aquello, o me haría lo otro, o tal. Pero que aún así, yo, bien. Pero de personalidad, pues a veces sí también. Tengo un carácter muy formado, un carácter muy fuerte, y hay veces que hay cosas que podría cambiar por el bien común. En plan, ya más por convivencia
y relación con el resto de gente del universo. Siempre me he considerado muy empática, pero hay veces que pienso y sentencio. Y como yo tengo tan claro que yo lo veo así, a veces me cuesta pensar que otras personas lo pueden ver totalmente diferente. Y además también depende con quién esté hablando, con qué personas, porque a lo mejor viene alguien un poco más externo a mí y lo entiendo perfecto, o sea, empatizo de 10, pero viene alguien más cercano, un amigo más cercano, algún familiar y me cuesta más. Pero creo que también es porque esa gente que es tan cercana a mí, yo quiero lo mejor para esa gente, entonces como yo considero que mi pensamiento es lo mejor, me cuesta entender que ellos no lo piensen de esa manera. Entonces en eso estoy trabajando últimamente, la verdad. Creo que he dado unos pasos increíbles y que me va bastante bien, ¿eh? Pero bueno, poco a poco. La siguiente pregunta es si tengo mascota. Un momentito. Uy. Esta es mi mascota. Es una gatita que se llama Grey y no es mía, pero bueno, también está en casa Hannah, que es la perra de mi hermana. Por muy mal que suene eso cada vez que lo digo, yo lo siento. Que pesa un quintal y no la voy a subir aquí, pero preciosa. Os pongo una foto. La siguiente pregunta es que si pudiera ser rica o famosa, ¿qué elegiría? Y creo que yo y todos vosotros, no me engañéis. Que además es que ya no te digo el dinero por tener dinero solo, es el dinero por todo lo que puedes hacer con él, en plan viajar, principalmente. También me preguntan que con quién voy en la Eurocopa. Pues con España, hasta que la eliminen. Y una vez ahí, ya pensaré. También me preguntan que si trabajo en redes sociales. Pues sí y no. Si te refieres a mi Instagram y que si seguidores, promociones que hago de vez en cuando y esas cosas, no considero eso mi trabajo, es un hobby más. Trabajo en redes sociales en el sentido de que, por ejemplo, llevo las redes sociales de un negocio. Trabajo en redes sociales. También me preguntan que cuánto dinero gano en YouTube y con mi trabajo. Pues mira, con YouTube la maravillosa cantidad de 0 euros, que ya lo había dicho en el presunciones sobre mí. De manera con las asunciones, hija, deja asunción tranquila. Y con mi trabajo, pues mira chicos, soy autónoma, así que depende del mes. También me preguntan que si voy a hacer más vídeos de haul, que le encantan, me encanta que te encanten, muchas gracias. Y la verdad es que sí, yo la verdad que me gusta. Cuando, por ejemplo, los que hago son de Shein, porque es donde hago más compras y en grande. Y la verdad es que por lo que veo por las estadísticas también son los que más gustan. Ojalá pudiera hacer un vídeo al mes, ¿sabes? Un haul de Shein, pero claro. Otra pregunta que va a venir siendo una asunción, como estoy diciendo últimamente porque no callo con las asunciones en vez de las presunciones, es que dicen que no me gusta YouTube tanto como me gustaba. Pues sí que me gusta, lo único que desde que he empezado a trabajar se me complica un poco esto de un vídeo a la semana porque conlleva ya no solo grabarlo, sino editarlo y hacerlo bonito, y me gusta hacer las cosas bien, no una chapucilla, porque luego es que yo no estoy a gusto con el vídeo que he puesto. Por ejemplo, creo que he estado haciendo últimamente una semana sí, una semana no. No me gusta mantener ese ritmo, me gustaría mantenerme todos los miércoles vídeo. Pero claro que me gusta muchísimo, me sigue gustando porque si no cogería y diría, mira, carpetazo, yo no subo más vídeos y ya está. Tampoco tengo 80.000 seguidores como para que la gente venga aquí a llorarme y a preguntarme por qué no subo vídeo y que me deba yo a nada. Así que lo dejaría y ya está. También me pregunta que si sigo soltera. Y sí, soltera y entera. Y que si tengo ganas de viajar. Pues claro que tengo ganas de viajar, como todo el mundo. Mira, ¿no ves el mapa este que tengo ahí? Pues tengo muy pocas chinchetas todavía en él, necesito más. Y también me preguntan otra pregunta que yo no sé por qué se ha repetido muchísimo. O sea, en la vida pensé yo que iba a tener este tipo de preguntas, pero que para cuándo el OnlyFans. Pues mira, me voy a abrir la cuenta el próximo. Y hasta aquí llegaría el vídeo de la semana. Espero que os haya gustado muchísimo, espero que os hayáis divertido. Yo me lo he pasado muy bien contestando estas cosas, la verdad. Es una cosa un poco random. Me gusta entrevistar y que me entrevisten, y esta es una muy buena manera de que me entrevistéis. Así que ya sabéis que me podéis seguir en mi Instagram para participar en futuros vídeos de estos. También podéis dejar en la cajita de comentarios preguntas que me haréis en próximos vídeos, que ya me acordaré yo, espero, de venir aquí para mirar si me habéis dejado alguna. Que lo mismo está, vamos, eso más vacío que nada. No me sorprendería. Y que nos vemos el próximo miércoles. Espero de verdad poder seguir con esta continuidad de un vídeo por semana. Que me dejéis un like, un comentario, que os suscribáis al canal y que compartáis ese vídeo si os ha gustado. Y si no os ha gustado también, para criticarme o para lo que queráis. Pero compartidlo, por favor. Muchas gracias por venir y nos vemos la semana que viene. Chao. Ya estoy. Habíamos hecho unas asunciones. ¿Asunciones? Alexa, abre YouTube. En el titular, pues nada. Titular. Hoy por lo menos me he peinado. En aquella red social. Este dispositivo ya no es compatible con Firefox. Aquí tienes YouTube. Ay, qué susto. Esto de las luces me tiene negra.